dicen para... Vamos a hacer una oracióncita. No podemos comenzar a abrir la palabra del Señor si el Espíritu de Dios no inspira nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a orar en este momento. Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor. Tú has prometido que donde dos o tres estén, que ahí estás tú, y creemos firmemente, Padre, que tú estás en este momento en nuestro medio. Amén. Pero aún así, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Bendice nuestras vidas. Habla nuestro corazón, Señor. Quédate con nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Habacuc. em, Muy popular en la Biblia, aunque no se habla mucho de este libro, de este personaje, de este profeta. Y aunque es un profeta de Dios, pero tiene una particularidad, porque a diferencia de otros profetas, normalmente un escrito de un profeta comienza, vino palabra de Dios a mí, o la palabra de Dios que vino a mí, dice el profeta, cuando empieza a escribir un capítulo, pero no así con el libro de Habacuc. Y vamos a ir al capítulo 1. Vamos a estar basando la meditación en este hermoso libro. Y este libro comienza muy diferente, como han comenzado los demás profetas. Es un profeta que está viviendo una etapa en Judá, una época donde hay mucha injusticia, donde hay mucha violencia, donde hay conflicto, hay pleito. Este profeta está viendo lo que se avecina, ese gran ciudad de Babilonia, un pueblo pagano que viene contra el pueblo escogido de Dios. Y este profeta, en medio de esa tribulación, en medio de esa dificultad, clama al Señor y le dice, Señor, ¿por qué no me escuchas? Llevaba tiempos orando al Señor y él le está pidiendo, reclamándola prácticamente, Dios, ¿por qué no me escuchas? Y esto se parece quizá a muchas de nuestras preguntas que en algún momento le hemos hecho a nuestro Dios. Quizá ese es su caso, que usted ha ido al Señor muchas veces y le ha preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me escuchas? Y en medio de esa dificultad que a veces nos abruma, en medio de ese gran dilema que no sabemos qué decisión tomar, por qué camino irnos, por dónde guiarnos, y estamos clamando al Señor quizá por meses, años, y no vemos respuesta. Quizá nos hemos visto envuelta en alguna situación de estas, y al igual que el profeta, vamos al Señor y le decimos, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes, Señor? Y entre medio de lágrimas, entre medio de esa desesperación, vamos al Señor y le hacemos esta pregunta, Señor, ¿por qué no me escuchas? Te he clamado tanto. em, en medio de alguna enfermedad, de algún ser querido. Nosotros durante el ministerio hemos vivido tantas historias de personas que nos piden oración y vemos la dificultad que está enfrentando esta familia y nos dicen oremos y vamos y oramos al Señor y algunos de ellos hemos tenido la satisfacción que sanan, pero hemos visto otros casos donde nos quedamos con esa incógnita hacia Dios, ¿por qué no lo sanó? Si era una persona que tenía tanto para dar a la iglesia, estaba desarrollando una obra tan bonita de evangelismo, de crecimiento. ¿Y por qué Dios no lo sanó? Y esta es la pregunta de este profeta. En el versículo 2, vamos a leer desde el 1. Y dice la profecía que vino, que vio el profeta Habacuc. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y tú no oirás? ¿Hasta cuándo, Señor? Estoy viendo frente a mis ojos todo lo que está ocurriendo en este pueblo y tenemos a nuestro Señor como todopoderoso. ¿Y hasta cuándo, Señor? Y no vas a oír. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Había entrado en la desesperación de saber que no estaban solos, pero se sentían solos en medio de esa gran tribulación. Hace muchos años teníamos una compañera en la universidad que enfermó de cáncer, apenas 17 añitos. Sus papás estaban trabajando acá en Honduras y justo Dios abrió las puertas para que le saliera trabajo en Costa Rica. Y en ese tiempo fue diagnosticada con cáncer esta jovencita que estaba apenas comenzando la universidad. Y todos los compañeros, familiares, la iglesia,
se unió en diferentes iglesias, diferentes partes de Costa Rica y del mundo empezaron a orar por esta jovencita y ella comenzó su proceso y empezó con las quimioterapias y nosotros seguíamos orando. Nos unimos a hacer grupos de oración, a hacer semanas de oración y ella seguía su proceso. Pronto la vimos sin cabello y ella seguía asistiendo a los juegos sociales, a las actividades, seguía yendo a la universidad y seguíamos clamando y creíamos fielmente que Dios estaba por hacer el milagro. Nos la encontrábamos en la universidad ya con su gorrito en la cabeza porque ya perdió su cabello. Lo anunciábamos por la radio y todo el mundo conocía a Peniel porque sufría de esta enfermedad. Me tocó trabajar con la madre, era mi jefa, y la veía cómo sufría. Y yo en silencio clamaba al Señor, Señor, haz un milagro por Peniel, no se puede ir. Amamos tanto a Peniel, está tan jovencita, es una hija tan ejemplar. Su madre habla tan bien de ella. Queremos un milagro, Señor. Y la radio se unió a orar y mucha gente llamaba a la radio y decía, estamos orando por Peniel. Llegó un día en el que tuvieron que internar a Peniel porque ya estaba en su etapa muy avanzada, tenía una metástasis. Así que de allá del hospital venían noticias de lo que Peniel estaba haciendo. Y Peniel estaba desarrollando un ministerio maravilloso. Estaba escribiendo notas para dar ánimo y motivación a las personas que estaban a su alrededor. Estaba enviando cartas a las personas que estaban orando y decía, arrepiéntanse, busquen al Señor. Y sus mensajes eran enviados a través de la radio. Las personas que estaban alrededor sentían que era un ángel que había llegado a la sala de ellos. Pero nosotros seguíamos clamando y nos aferrábamos a los milagros del Señor. Finalmente, Peniel perdió la lucha contra el cáncer y ella descansa ahora en paz. Descansa y para nosotros no fue fácil. No fue fácil ver esa situación que tuvimos clamando al Señor y decimos, Señor, ¿por qué no escuchas? Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. ¿Por qué no escuchas, Señor? Y cuando nosotros fuimos ya a la iglesia donde estaban velando a Peniel, nos dirigimos hacia la iglesia y en la entrada estaban sus padres. Sus padres tenían una sonrisa en su rostro. Era algo impactante para mí. Nunca había ido a una vela donde hubiera gozo en el rostro de sus padres. Y ellos tuvieron algunas palabras y decían, ahora entendemos el ministerio de Peniel. Allí en el velorio hubo un bautismo de uno de los muchachos que había escuchaba la radio y él sabía que oraban por esta jovencita y él no era de la iglesia y empezó a orar también. Se volvió tan popular y él empezó a orar y a clamar al Señor por esta jovencita y se bautizó allí en el velorio. Fue algo impactante cómo Dios usó esta situación para traer la bendición hacia los planes de Dios. Entonces, hay muchas situaciones en la vida de nosotros que no entendemos, pero Dios no se equivoca. Allí donde Dios la tiene a usted, ese es el lugar que Dios tiene preparado para usted. Hay una cita que no me la contaron y cuando la escuché para mí fue impactante porque decía de la hermana Elena que si a nosotros nos diera la oportunidad de escoger nuestra vida, conociendo ya una vez el pasado, de escoger nuevamente nuestra vida y se abrieran nuestros ojos, probablemente escogiéramos lo mismo que Dios ha escogido para nosotros, como lo estamos hoy. Porque Dios ha escrito nuestra vida, sabe lo que tiene preparado para nosotros, propósitos que Dios tiene. Y cuando Dios nos permite algo, es para que nosotros podamos ser mejores personas. La experiencia no es haber vivido, no haber pasado situaciones, es haber aprendido de lo que usted pasó, haber aprendido de esas vivencias y poder ayudarnos nosotros mismos a no caer otra vez en ello o ayudar a otras personas. Y entonces tenemos a este profeta clamando al Señor para que lo escuche, para que lo oiga,
pide justicia para su pueblo. Y vamos ahora a la segunda pregunta que Habacuc muestra en estos capítulos. La primera es, ¿por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué no escuchas mi oración? Y la segunda es en el capítulo 1, versículos 12 al 13. Y ahora sí le voy a preguntar le voy a pedir a uno de ustedes que lo lea. El segundo cuestionamiento que Habacuc le hace a Dios. 12 al 13, versículos 12 y 13 del mismo capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Hasta el 14. Porque, sí, también el Y 14, haces, ahí también el 14 sí. y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Ok, dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas? ¿Por qué te quedas de brazos cruzados? ¿Por qué estás viendo lo que me está ocurriendo? Estoy clamando a ti, te quedas callado, Señor. ¿Se acuerda que de alguna experiencia que hemos tenido nosotras? Y le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué callas? ¿Por qué no actúas? Estás viendo y ves la sinceridad en mi corazón. Y lo que te estoy pidiendo es bueno. ¿Por qué no haces un milagro? ¿Por qué callas, Señor? ¿Por qué no actúas? Y esa es una pregunta que nos hacemos muchas veces en medio de las dificultades. Pero vamos a ver ahora, y muy interesante, porque cuando el Señor calla, Él está trabajando. Él está haciendo algo por nosotros. ¿Usted recuerda personajes bíblicos en los que aparentemente estaba ocurriendo algo, alguna desgracia para ellos? Por ejemplo, Daniel, cuando fue traído de su pueblo y fue traído a Babilonia cautivo, quizá un jovencito que estaba acostumbrado a, a a ese ambiente tan bonito con sus padres y fue traído a un ambiente desconocido, pero Dios tenía un propósito y un plan para él en ese lugar. Vemos también la historia de José, una historia muy impactante de cómo fue separado del ser tan importante para él, que tanto lo amaba su padre. Y yo no puedo imaginar el dolor que sentía José cuando iba de camino con estas personas que lo habían comprado y sabía que sus propios hermanos lo habían vendido. Imaginaba quizá los momentos que pasó con su padre y que quizá no lo iba a volver a ver. Incertidumbre y miedo había en José y se preguntaba por los sueños que había tenido. Esos sueños que apuntaban a que había un protagonismo, pero en esta ocasión él iba como un esclavo. Y más adelante hay una visión que tiene el faraón y se repite esta visión. Cuando el faraón tiene esa visión de la escasez, de las vacas flacas, y eso sucede casi de inmediato. Pero cuando José sueña esta otra profecía, las primeras profecías que él soñó, ¿cuánto tiempo pasa? José tenía como entre 13 y 17 años y cuando ocurrió más adelante, lo que estaba soñando el faraón era 30 años. ¿Cuántos años habían pasado? Y José pareciera que estaba en ese tiempo de injusticia, de incertidumbre, de esas situaciones críticas que le estaba pasando. Pero José estaba viviendo por fe. José, en medio de la dificultad, estaba alabando al Señor y siéndole fiel al Señor, viviendo por fe. Y aquí es donde vamos a ir a ver las respuestas que Dios le está dando a Habacuc en el capítulo 2 versículo 4. En el versículo 4. En el versículo 4 y dice el versículo 4 del capítulo 2 y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá y alabamos al Señor
porque eso es lo que Dios nos dice a nosotras. A usted, hermana Elizabeth, la hermana Sori, el justo vivirá por la fe. No entendemos lo que está ocurriendo en este mundo, no entendemos lo que ocurre a veces en nuestra vida. Confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. Dios está al control, Dios está guiando su vida, Dios está permitiendo que eso ocurra. Vamos ahora a la segunda respuesta. Aquí tenemos un Dios porque Dios no calla, hermanas. Dios no calla. Sí, a veces pensamos que está en silencio, que no está actuando, que no nos escucha y nos entramos en desesperación y queremos nosotros mismos remediar la situación. Y cuánto dolor a veces viene porque nosotros quisimos eh, eh, darle solución y empezar a hacer nuestros propios planes y vemos que nos equivocamos. Somos precipitados a veces. Hay un dicho que dice, no te adelantes a la carreta. Usted quiere ir adelante de una carreta, la puede aplastar. Entonces, así pasa también cuando nosotros queremos adelantarnos y por nuestra propia cuenta ir y entonces pagamos muy caro. Vamos a ver ahora este último versículo en Habacuc 2:20. Habacuc 2:20, un versículo que lo sabemos de memoria, muchas veces lo hemos visto escrito en algún lado de la iglesia, pero le hemos dado un uso muy diferente a lo que realmente Dios le estaba dando de respuesta a Habacuc. ¿Y qué dice Habacuc 2:20? Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Jehová está en su santo templo. O sea, Dios le está diciendo, yo sé que esto a veces usaban las iglesias para decir, Jehová está en su templo, apague el celular, guarde silencio, diríjase con más que toda la reverencia. Pero aquí estamos viendo un Dios que le dice, yo estoy acá, yo estoy al control de todo, calla. Habacuc no entendía lo que estaba sucediendo, pero le dice, yo estoy al control, yo sé lo que estoy haciendo. Yo estoy al control de todo, Habacuc, calla. Y eso Dios nos dice ahora también a nosotras, queridas hermanas. Dios está al control de su vida. Yo no sé qué milagro o qué situación usted iba clamando al Señor por años. Dios está al control. Vivamos por fe. Vivamos por fe y confiemos en el Señor que Dios cumplirá sus propósitos. Hay una cita de la hermana Elena que yo quiero compartírselas en este momento. Y dice lo siguiente. Esta cita, la hermana Elena dice, tendrán que transitar por una dura senda, tendrán que enfrentar a los poderes de las tinieblas, pero no tendrá que hacerlo solos, pues Dios les ha proporcionado un general, el mismo Cristo. La majestad del cielo dirige a los hijos de Dios en contra de sus enemigos. Millares de santos ángeles están prestos a ayudar a aquellos que buscan la inmortalidad y la vida eterna. Una corona de gloria les espera a todos los que pelean la buena batalla de la fe. Y cuando el conflicto concluya, serán recibidos con las palabras, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Luego, al echar sus brillantes coronas a los pies de Jesús y al tocar las arpas, sus melodiosos acordes resonarán por todo el cielo. Alabado sea el Señor porque no estamos solas, no estamos solas. El Señor va delante nuestro. Lo que tenemos que hacer nosotros es tener la seguridad de que nosotros estamos teniendo esa comunión con el Señor a diario. No podemos descuidar ni bajar la guardia. Por muy ocupadas que estemos,
Hoy en día las mujeres, especialmente las más jóvenes, estamos tan llenas de ocupaciones una y otra, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, y aún las que no el trabajo, y nos tendemos a ahogar en medio de las ocupaciones, pero tenemos que dedicarle ese tiempo al Señor a solas, a conversar con Dios como lo hizo Habacuc. Habacuc fue uno de esos profetas que abiertamente le habla al Señor y le abre su corazón. Hablemos con Dios nosotras también, cuando vamos caminando. Hablemos con Dios como que si Él va allí a nuestro lado, que va caminando a nuestro lado, ahí hablemosle al Señor cómo nos sentimos. Contémosle la injusticia, contémosle lo que no nos pareció que alguien nos dijo, contémosle como un amigo. Reclamémosle si tiene que reclamarle al Señor. Dios le permitió a Habacuc hablar. Dios pudo haberle dado palabra a él, primero a Dios, como lo hizo con los demás profetas. Y vino palabra de Dios a mí, dicen algunos otros profetas. En este caso, Dios le permitió a Habacuc hablar primero, porque Dios en su gran amor nos da también esa oportunidad a nosotros. Que nosotros hablemos, que nosotros le abramos nuestro corazón al Señor y le expresemos lo que estamos sintiendo. Y Él en su gran amor se compadece y nos escucha y nos entiende. ¿Quién mejor que nuestro Señor para entendernos? Quiero contarles también una experiencia. No sé si en Estados Unidos, pero nosotros acá en Honduras, como esposas de pastor, no siempre tenemos la oportunidad de trabajar y acompañamos a nuestros esposos, pero las que somos profesionales queremos seguirnos desarrollando profesionalmente. Así que cuando yo me casé con mi esposo, ya llevaba varios años de trabajar, ya sentirme realizada profesionalmente. Y aunque me decían, amigo, usted sabe que se va a casar con un pastor y que de pronto va a dejar de trabajar. Y yo decía, sí, yo estoy dispuesta y voy, pero una cosa es decirlo y otra cosa es estar en la realidad de la situación. Y cuando yo me encontré con esto, que ya tuve que renunciar a mi trabajo para mudarme a donde íbamos a vivir con mi esposo, y yo quedé sin trabajo, y yo veía a mis compañeras de la universidad avanzando y desarrollándose profesionalmente. Y yo estaba de ama de casa. En eso quedé embarazada y nació mi hijo. Y pasé como 3 años y yo le decía a mi esposo, pero hable y diga que yo tengo experiencia en esta área. Y cuando yo veo para atrás, los tiempos de Dios son perfectos. Dios me permitió cuidar de mi hijo, educarlo y pasar con él totalmente ese tiempo. Y cuando yo veo en mi hijo los talentos que desarrollamos en él, con el Señor, Danielito ahora alaba al Señor con su violín y muchas otras bondades que nos permitió desarrollar en él, en la educación del niño. Y yo digo, Señor, gracias, porque en aquel momento yo no lo entendía y yo lo miraba como una injusticia al Señor. Yo veía algunos con buenos cargos y trabajos. Yo decía, ¿por qué yo no? Y empezaba a justificarme, pero gracias y alabo al Señor por esos momentos. Y cómo hubiese, ahora que veo para atrás, haber callado y no pronunciar esas inconformidades ante el Señor, pero el Señor me entendía. Yo imagino al Señor tratando de tener paciencia conmigo, decir, eso le conviene a ella, eso es lo que le conviene ahorita. Y ahora me sirve a mí porque yo puedo aconsejar a otras cuando están pasando por esa situación. Así que, querida hermana, no importa por lo que estemos pasando, confiemos en el Señor, que el Señor no se equivoca. Aprendamos a vivir por fe, aunque no entendamos al Señor. Em, no sé si les ha pasado cuando vamos por la calle y vamos con el GPS y el GPS le dice, vaya por aquí, doble a la derecha. Y yo digo, no, no es por aquí, es por acá. Cuando yo llegué a la capital, en esta ciudad, em, me costó adaptarme porque había tantas calles y confusas para poder llegar a un lugar. Y me tocó ayudarme de un GPS. Pero en algunas ocasiones me pasó que el GPS me decía, vaya por aquí. Y yo decía, no, es por este lado. Y me tocó quizá tener que retrasarme 1 o 2 horas porque no le hice caso al GPS. Y el GPS en ese sentido tiene una visión más larga. Nosotros estamos viendo ahí alrededor a 100 metros. El GPS está viendo kilómetros porque es un satélite.
Dios está viendo toda nuestra vida completa, queridas hermanas. Desde el principio hasta el fin, Dios ve y tiene contado nuestros días, dice la palabra del Señor. Sabe lo que nos conviene. Dejemos que Dios actúe. Deje lo que Dios actúe. Solo pídele al Señor que le fortalezca su fe. Y si usted ya es una mujer que tiene su fe fortalecida, vayamos a otras que están allí, nuevas en la fe, que están sumergidas en alguna dificultad y vayamos a apoyarlas. También convirtámonos en esas mujeres que podemos fortalecer la vida espiritual de otras. Vamos, la última parte, quiero concluir con esto. En el capítulo 3 para que veamos cómo termina este maravilloso capítulo, cómo le cambia ahora la mentalidad a Habacuc. Al inicio lo vemos a un profeta incómodo, diciendo, Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? Señor, ¿por qué no actúas? En el versículo 17, en el versículo 17, y dice el versículo 17 del capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, aunque haya escasez, aunque no tengo lo que yo le estoy pidiendo, aunque no comprendo por qué. Miren lo que dice el versículo 18, yo quiero que uno de ustedes lo lea. El versículo 18. Con Con gusto todo Con yo todo me yo me alegraré. alegraré en Sí, Jehová Adelante, adelante. hermana Elizabeth. y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Con todo yo me alegraré en Jehová. No comprendo, pero Dios no se equivoca. Amén. Dios lo tiene todo ahí bien planeado. Y como le Bendito dijo a sea Dios. Habacuc, yo estoy acá. Jehová está en su santo templo. Yo estoy acá y yo tengo todo bajo control. Amén. Gracias a Dios. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo le cambió la mentalidad a Habacuc? Que Dios nos ayude, queridas hermanas, a fortalecer nuestra fe, a vivir por fe, confiando en un Dios que está al control de todo, que nada Am- deja al azar, que siempre provee para nosotros en el momento justo, que Dios no se equivoca. Que Dios me la bendiga. Amén. Gloria a